Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Genaro Cuautle y hoy les voy a hablar acerca de San Francisco Acatepec. San Francisco Acatepec es una comunidad indígena ubicada 10 kilómetros al sur de la ciudad de Puebla, entre las comunidades de San Antonio Cacalotepec, Santa María Tonantzintla y Chipilo. Este pueblo ha sido habitado desde la época prehispánica y fue evangelizado a finales del siglo XVI. Su nombre proviene de la lengua náhuatl, que significa Acatl, carrizo, y Tepetl, cerro. Es común que los municipios que pertenecen a San Andrés Cholula estén divididos por barrios, que en la época prehispánica también se conocían como calpullis. En el caso de Acatepec encontramos 4 barrios: La Purísima, Santa María Cuelleca, Santiago y Texoco. Cada uno de estos barrios tiene su propia capilla, pero la más representativa es la que está dedicada a San Francisco de Asís. En México, durante la evangelización, se hizo una mezcla de dos pensamientos teológicos: el indígena o prehispánico y el europeo, también conocido como el pensamiento judeocristiano. A esta mezcla se le denomina como un sincretismo. Fue así como surge lo que se conoce como el barroco popular mexicano, o también llamado barroco del pueblo. En el atrio de la iglesia destacan algunas tumbas. Esto hace referencia a los años que funcionó como un campo santo, pero por decreto de las leyes de reforma se estableció lo que después se conoció como la secularización de los cementerios. La fachada data de finales del año 1700 y principios de 1800 y está dividida por 3 cuerpos. En la base del primer cuerpo se puede encontrar una grulla y un cordero. La grulla es un símbolo cristiano que representa al fiel guardián. El cordero representa la mansedumbre de Cristo. También hace referencia a un símbolo franciscano que es la humildad. La entrada principal se compone por un arco de medio punto, flanqueado por columnas cilíndricas adornadas con talavera. Al centro de este arco se encuentra un escudo franciscano, también conocido como el escudo de la conformidad. En el segundo cuerpo aparece un balcón coral, flanqueado por columnas estípites, adornadas con talavera de colores rojo, amarillo, azul y naranja. Aquí vamos a poder encontrar 2 santos: San Antonio de Padua del lado izquierdo, que sostiene al niño Jesús y una azucena, y a Fray León del lado derecho, que destaca por ser el fiel guardián de San Francisco de Asís. La fachada remata con una estrella de 8 picos, y en esta estrella podemos encontrar una escultura de San Francisco de Asís. En la parte superior de la iglesia vamos a encontrar un alto relieve dedicado a la Santísima Trinidad. Lo vamos a identificar porque se conforma por 3 personas. Cada una de ellas porta un triángulo en la cabeza y simboliza a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Son iguales, pues los franciscanos explicaban a los indígenas que la Santísima Trinidad es una sola persona. La fachada es totalmente simétrica. En ella no hay un solo espacio que haya quedado sin decorar en talavera. No se sabe si uno o varios franciscanos fueron los encargados de elaborar este plano, pero lo que sí es seguro es que la mano de obra fue 100% indígena. La fachada está compuesta por 2 torres. La primera está adornada con columnas de estilo salomónico, 3 por cada lado, es decir, 12 columnas por los 4 lados. Cada una de estas columnas está adornada con rostros de niños indígenas. La segunda torre está ubicada al lado norte de la fachada. También se conoce como espadaña porque era utilizada como un pequeño campanario. Al ingresar, lo primero que encontramos es el sotocoro. En él se puede contemplar una estrella de 8 picos donde aparece San Francisco de Asís con un cordero a sus pies, símbolo de la humildad. Está acompañado por Santo Domingo de Guzmán, cuyo símbolo más popular es un perro. Pues antes de dar a luz, la madre de este santo sueña que paría un canino, el cual incendiaba el mundo con una antorcha. Por eso llama a su hijo como Dominiscan, cuya traducción es el perro del Señor. En este sotocoro aparecen caras de niñas indígenas. Niños indígenas, característica propia de la región cholulteca. Entre ellos, el más representativo es Santa María Tonantzintla, ubicado 1 kilómetro en línea recta de San Francisco Acatepec. Si no han visto el video de Santa María Tonantzintla, les dejo el link aquí, en la parte de abajo. Al continuar con el recorrido en San Francisco Acatepec, es inevitable no levantar la mirada y contemplar un sol, flanqueado por los 4 evangelistas: San Mateo con el ángel, San Juan con el águila, San Lucas con el toro y San Marcos con el león del lado sur.
Es posible que los evangelistas estén relacionados con el sol, ya que el evangelio simboliza luz, y uno de los primeros símbolos cristianos fue, sí, precisamente, este astro, nuestro sol. Como mencioné previamente, los encargados de construir este templo fueron los indígenas, por ello quizá el sol también represente a Tonatiuh. Por cierto, Tonatiuh tiene una leyenda prehispánica, quizá hablemos de ella en otro video, y es como una vez más esta iglesia es prueba de la fusión de dos mundos teológicos, el indígena y el europeo. Esta iglesia o este templo tiene forma de cruz latina, es decir, de una cruz. Así se representaba o se marcaba que este sitio era algo sagrado. En la parte superior de este crucero se encuentra la cúpula, que es de forma octagonal y está flanqueada por 4 ventanas, que permite que gran parte del día ésta se mantenga iluminada. Debajo de las pechinas se encuentran 4 esculturas, que simbolizan a los doctores de la iglesia. No se sabe con exactitud a quién representa cada una, pues no llevan sus atributos. También se pueden contemplar 4 escudos que contienen símbolos de la corona española, una torre y un león, así como símbolos franciscanos, un cráneo humano y una cruz. La mayor parte de los retablos que se encontraban al interior de este templo fueron hechos con madera de cedro, que en la época de la evangelización se elaboraban con fines didácticos. En la época virreinal, los retablos tuvieron un papel muy importante en los templos católicos de México, ya que se convirtieron en una forma de agradecimiento de los fieles hacia el santo patrón por los favores recibidos. Al costado norte hay un altar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Este fue elaborado con madera de cedro y está laminado en oro. En el crucero sur se puede contemplar otro altar dedicado a la Virgen de Guadalupe y Niños Santos. Y en el primer cuerpo del altar principal se puede contemplar a San Joaquín y Santa Ana. Estos dos fueron rescatados del incendio del 31 de diciembre de 1939. En el segundo cuerpo aparece San Francisco de Asís y remata con la Virgen María. En la bóveda se puede ver a la Sagrada Familia. Al pie del altar hay un San Francisco de Asís, perteneciente a uno de los retablos que sobrevivió del incendio de 1939. En esta iglesia existen 3 púlpitos. El primero destaca por los altos relieves de los doctores de la iglesia y está dedicado al sermón. El segundo, ubicado al lado norte, es para la lectura del Evangelio. Y el tercero, al costado sur, está dedicado a la epístola. Durante la noche del 31 de diciembre de 1939, el templo de San Francisco Acatepec sufre un incendio y todos los retablos del interior de madera de cedro tallado por manos indígenas se reducen únicamente a cenizas. Lo único que permaneció intacto, y hoy por eso es lo más representativo del templo, es la fachada, en la cual no hay un solo espacio sin decorar con azulejo o losa vidriada de Puebla, también conocida como talavera. En 1941 inicia la reconstrucción del interior de este templo, tomando como base las fotografías de Guillermo Calvo, quien por orden del expresidente Porfirio Díaz debió elaborar un catálogo de las iglesias más bellas de México. Los altares principales esta vez se construirían con yeso y se decorarían con lámina de oro. Las pinturas que hoy existen en el interior son donaciones de familias devotas de la ciudad de Puebla, o que también habitaban en las regiones circunvecinas del pueblo de San Francisco Acatepec. San Francisco Acatepec es una de las joyas que conforman el barroco poblano, por su historia, arquitectura y presencia en eventos culturales y artísticos. Uno de los ejemplos trascendentales es la película Enamorada, donde Pedro Armendáriz y María Félix aparecen en distintas tomas en la fachada de San Francisco Acatepec. Como celebración especial, el 4 de octubre se lleva a cabo la conmemoración a San Francisco de Asís, quien es el santo patrono de esta comunidad. Espero que esta pequeña charla haya sido de su agrado para alguna tarea, para alguna visita cultural y, ¿por qué no?, por ocio. Agradeceré puedan dar like y seguirnos a través de esta página para seguir viendo más videos como este. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós, banda.